¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando nuevamente aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Mi nombre es Miguel Muñoz y es un gusto que nos esté acompañando semana con semana en este espacio de participación ciudadana. Es un gusto, como siempre, saludar a mi compañero y amigo César Ramos. ¿Cómo estás? Mi estimado Miguel, sean bienvenidos a su programa. Pues estamos muy contentos porque hoy vamos a platicar tres temas muy importantes, indudablemente, pues cómo estuvieron las elecciones el fin de semana, cuáles son las reacciones. Y bueno, tenemos aquí un especialista en la materia, que lo veo muy sonriente. Ahorita quisiera que me aclare por qué está muy sonriente. Vean todo, ni lo presento, ya está, lo veo con una sonrisota, pero... Bueno, ese es otro tema. Ahorita, antes de presentarlo rápidamente, a ver, César, lo que son las redes sociales. Cómo no, con mucho gusto. Nos puede visitar por YouTube en ASTL Espacio TV, por Facebook, astl.tv, por Twitter, @astl_tv, por Instagram, astl_tv y nuestras redes sociales, @Miguel Muñoz Nus y @Webmaster Azul. Perfecto, bueno, pues ahí están los días de comunicación. Por si usted tiene algún comentario, quiere agregar algo, está de acuerdo, no está de acuerdo con lo que estamos diciendo, con lo que está diciendo, con lo que va a decir nuestro invitado, que es el doctor Carlos Pérez. Y bueno, tiene un currículum impresionante. Quiero decirles que hace unos días me lo pasaron, la verdad que dije, caray, todo esto, mejor que ahorita que nos lo platique, pero les quiero decir que es el director, el doctor Carlos Pérez es el director de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de México. Carlos, ¿verdad? Te puedo decir nada más. Por supuesto, Miguel, mucho gusto. Perfecto. ¿Cómo estás, Carlos? Carlos, César, bienvenido. gusto. Muchas gracias, pues muy contento, hoy en una etapa de sabático académico en la Facultad de Derecho, pero además presido un organismo mundial de parlamentarios contra la corrupción que integra ex parlamentarios y parlamentarios en activo. Muy interesante. Sí, de hecho tiene sede en los 5 continentes, soy miembro del Consejo Mundial y presido el capítulo mexicano. De acuerdo, y te hemos visto también en medios de comunicación. De alguna manera ahí estamos presentes constantemente en debates, eventos, entrevistas y por ahí estamos en actividad. De acuerdo, bueno, pues indudablemente ya todo el mundo está esperando a ver cuáles son los comentarios en torno a la elección que tuvimos o las elecciones que tuvimos el domingo pasado, en el cual, bueno, ya todos sabemos los resultados. El Partido Acción Nacional se llevó 7 gubernaturas, amén de que todavía pues van a impugnar el PRI, va a impugnar lo que sea impugnable, ¿no? Lo que sea impugnable. Sí. Y en la Ciudad de México, lo que fue la elección de la Asamblea Constituyente, que tuvo una participación, según el Instituto Nacional Electoral, de que un 28% aproximadamente. Más menos, 28%, ¿no? Sí, y la gente del INE quedó de actualizarnos los datos una vez que acaben los recuentos, sí, que en algunos distritos, en el 15, por ejemplo, acabaron el día de hoy, a la 1:30, 2 de la mañana más o menos. Perfecto. Sí. Bueno, tu primer comentario, Carlos. Bueno, el primer comentario es que hubo un río revuelto, que nadie supo por dónde vinieron, y yo diría que esto se podría denominar triunfos y derrotas inesperados. El PAN, hay que decirlo con toda sensatez, no esperaba que hubiera tal cantidad de triunfos, estaban apostando por 3, 4 gubernaturas. De la misma declaración del presidente Anaya hacia las 7:30 de la noche lo reflejó, no tenía más datos y dijo que se habían ganado 3 gubernaturas. El caso de Manuel Fabio Beltrones, que decía que México había votado PRI, que prácticamente se habían llevado todo, y ahora el escenario pues marca algunos aspectos de un análisis muy interesante. Los ciudadanos finalmente plasmaron un hartazgo contra diversos temas. La corrupción, que sin duda se ha reflejado en temas de la Casa Blanca y de otros actores, y vio en el PAN la posibilidad de que en este momento encabece gobiernos que, en el caso de los gobiernos del PRI que cambiaron, fueron gobiernos muy corruptos, con muchos problemas, con grandes deudas, con un cinismo extremo que los ciudadanos ya no esperaban. Y en el caso del PRI creo que es una derrota que jamás se hubiera imaginado, es una derrota muy grande, y bueno, habrá que verlos a cómo. El primer comentario es que a todos agarró por sorpresa. Y bueno, habrá que analizar también qué pasa con las encuestas. Prácticamente ninguna le dio. Es más, todavía las encuestas de salida o hacia la tarde, noche después del cierre de casillas, algunas daban triunfos donde se había perdido, como el caso, por ejemplo, de Tamaulipas, que decían que estaba cerrada, son más de 16 puntos, o en el caso de Oaxaca, que ya se había definido de alguna manera para el PRI, también no lo hacían. Es decir, hoy la información no fue fidedigna como en otros momentos, pero en este caso prácticamente nadie vislumbró por dónde venía. Y Zacatecas, ¿no? Bueno, Zacatecas prácticamente se daba por hecho que era Morena. Todavía se decía también que en el caso de Veracruz iba a ganar.
Y bueno, ya quedó en un tercer lugar muy lejano, que va a ser muy difícil. Aunque pidan voto por voto, que pidan el recuento, no va a pasar nada, no va a cambiar. Vendrán impugnaciones, pero yo creo que los triunfos que ya se dieron ya están muy marcados. Va a ser difícil que los reviertan. De acuerdo. Bueno, independientemente de esto, a ver, y independientemente de lo que fueron los lugares que tuvieron cada uno de los partidos políticos, es interesante los votos que recibe Morena en varios estados de la República Mexicana. Bueno, no es menor, 1 millón de votos en Veracruz. Sí. Ahora sí que, como decía el clásico, haiga sido como haiga sido, reflejan Sí. que tuvieron una presencia importante. Habría que analizar, por lo menos desde mi punto de vista, que de primer momento no son votos Morena como tal. Ajá. Yo creo que sí tuvo un acompañamiento del gobierno del estado, yo creo que tuvo vida artificial durante algún momento y creció como algo inesperado. Pero en el caso del Distrito Federal se invierte el fenómeno. Lo que se pensaba es que iba a arrasar, que al menos iba a ser 2-1 y no, quedó muy pegado los votos del PRD. Ujú. Y en esa medida, bueno, hay muchas sorpresas también en el Distrito Federal. Y bueno, la gran sorpresa, pues Zacatecas. Sí. En verdad parecía, y los números decían, y la presencia mediática, que Zacatecas iba a ser la primera gubernatura para Morena. Ujú. Y bueno, quedó muy lejos. De acuerdo. En este sentido, ¿tú cómo ves? Que es un triunfo muy importante para la figura de Andrés Manuel López Obrador, porque indudablemente pues, Morena equivale a López Obrador. Andrés Manuel López Obrador es un viejo lobo de mar en la política. ¿Sí? Y yo creo que sin duda sabe capitalizar este tipo de cuestiones. Ujú. Y con esa cantidad de votos, bueno, ya anunció que habrá en estos próximos días una asamblea informativa, con lo cual pues está dando muestra de que le fue bien. Y al menos gana un lugar importante, aunque no la mayoría, en los diputados del constituyente. Yo diría, un poco como constitucionalista, Ujú. falso constituyente del Distrito Federal, o al menos espurio constituyente para hablar de sus términos. Claro. ¿Y cuál sería tu enfoque? ¿Por qué espurio constituyente? Eso suena sí, me interesante. intrigó, sí. Bueno, en la historia del constitucionalismo mundial, Ajá. ni siquiera solo mexicano, mundial, los constituyentes son una asamblea que, como su nombre lo dice, se constituye prácticamente de la nada. Es decir, se convoca una elección, Ajá. se da un mandato, y en este caso es la primera vez en la historia del constitucionalismo mundial que un constituyente está integrado por poderes constituidos. ¿Qué es esto? Que vamos a tener senadores, diputados federales, Ujú. asambleístas, y lo peor, que no se encuentra ningún sustento jurídico, propuestas del presidente de la República, propuestas del jefe de gobierno que integran el 40% o 40 constituyentes, con lo cual es una aberración enorme. Sí, pero hay que Son tomar dos en cuenta que figuras eso en el lo mismo organizaron ustedes los partidos, ¿no? Sin duda. Dijeron, vamos a poner tantos diputados, tantos senadores, y por ahí el presidente dijo, yo tomo mano, mando 6, y el jefe de gobierno mando 6. Entonces, ¿cuál constituyente? Los 60 que elegimos, finalmente también los elegimos de los partidos políticos. Sí, no tuvieron oportunidad los independientes. Por primera vez debiese de haber sido un contexto más amplio hacia los Sí. ciudadanos. Y coincido, fueron los partidos políticos que en este momento integran cámaras, Ujú. en una repartición que al menos en el caso particular no comparto, porque sale viciado un órgano que tendría que haber sido electo en los 100 espacios que tuvieron y con un mecanismo para que los independientes también pudieran integrarse. Es decir, la votación nula y la votación de los independientes casi es similar. Ujú. Y en bloque rebasa la votación en suma de los independientes, rebasa la votación de algunos partidos pequeños. Sin embargo, los partidos pequeños tienen más representantes y hasta este momento solo uno de los independientes, que es el líder del sindicato De bomberos. que De es el bomberos. único. Pero eso de alguna manera, por un lado. Pero luego otro tema de una aberración jurídica enorme. Los constituyentes se reúnen eso, a constituir una nueva constitución, vaga el Así es. término. Y estos no, se van a sentar a discutir un documento creado Presentado, sí. por un grupo de notables que no fueron electos por nadie, Exacto. que fueron designados por el jefe de gobierno, y entonces se pondrán de acuerdo si les gusta o no ese modelo, si lo cambian, pero al final de cuentas constituye ya un trabajo hecho que les hubiera correspondido a ellos. Y que por cierto, dicen que ya está escrita, ¿no? Ese es el tema del trabajo Ajá. de los notables, van Sí. a hacer la propuesta de un borrador, y el problema es ese. Ujú. Al final de cuentas ya es un borrador con una visión, con una ideología, con una concepción de gobierno, y el constituyente tendría que haber creado de cero un proceso para crear la constitución. Y bueno, la otra aberración es
vamos a tener a alguien que va a decir, es usted senador de la República, constituyente del Distrito Federal. Cuando la propia Constitución dice que nadie podrá en este país sustentar dos cargos al mismo tiempo. Y dicen ellos, los que fueron ya electos, o por lo menos de decisión, es que no vamos a cobrar. No, el tema no está en si cobras o no. El tema es que estás ejerciendo dos funciones. Si me permites, yo te diría que también está en si vas a cobrar o no vas a cobrar, porque estás cobrando por tu trabajo como senador o como diputado o como lo que sea. Entonces, ¿en qué momento vas a dedicar el tiempo a la función por la que se te está pagando? Exactamente. ¿No? Y además es un cargo que es irrenunciable, que no admite que pueda ser establecido con otro, y ahora van a tener ambas funciones. ¿Cuánto tiempo es el que van a estar los? El constituyente se instalará hacia mediados de septiembre. Y la meta, que yo aquí haré un vaticinio ahorita, pero la meta es que estén trabajando por ahí de mediados de enero. Yo digo que el sistema de justicia penal, que eran los juicios orales, fue constituido en el año 2008, y justo apenas a mediados de este junio a finales va a cumplir los 8 años que se planteó, y el sistema no está terminado. El sistema anticorrupción se fijó a finales de mayo para que estuviera concluido, no se concluyó. Y se iba a traer, además, en estas sesiones extraordinarias que finalmente no se han dado. Bueno, y se siguen retrasando. La del tema de anticorrupción, por lo menos el lunes no está el dictamen. Empezarán con otros temas, como entiendo, la Chapo diputada, pero no han entrado. ¿Por qué hago estos dos temas de la anticorrupción y del tema penal? Porque ese será el vaticinio para la Constitución. El tema de crear una Constitución es mucho más complejo, porque tiene que ver con otro tipo de principios. No es una ley común o no es una reforma constitucional, sino es crear una Constitución completa. De septiembre a enero, si en 8 años no sacaron un sistema de justicia, va a ser muy complejo que puedan construir la Constitución en unos cuantos meses. Claro, a ver, regresando un poquito a lo que fue la elección del domingo pasado y aquí en la Ciudad de México. El asunto del porcentaje de votación, que fue realmente vergonzante. Yo inclusive en una columna lo decía, no solamente hay que criticar a la clase política, yo creo que también hay que criticar a los ciudadanos, esos ciudadanos que se quedaron, pues yo digo que echadotes en la casa, viendo el fútbol, cheleando, no haciendo absolutamente nada. Ese es el gran porcentaje que no fue. O sea, ¿qué te dice eso también? Déjame decir de la responsabilidad. Que yo veo dos temas que son distintos, pudiera parecer similares, pero no. La elección de las 3 entidades, una de ellas Baja California, son temas locales, 12 gubernaturas, son distintas al tema de la elección del constituyente. Es decir, allá era un proceso electoral normal, acá era a la inversa. Es decir, si solo participó el 28%, el mandato y la señal es, primero, que los ciudadanos no entendieron el proceso, no saben de qué se trata la Constitución, pero muchos otros más dijeron, no estamos de acuerdo con ese proceso. Yo he observado en muchos de los constituyentes, o de los que participaron inclusive, que desconocían el proceso completo, pues los ciudadanos en general era mucho más complejo que lo conocieran, de tal manera que no salieron porque no le encontraron ningún beneficio de orden práctico. Realmente entendieron que algo que debiese de haber sido ciudadano, quedó en las manos de los partidos políticos, y eso de alguna manera lo inhabilitó. Desde mi óptica personal, ese 72% de ciudadanos que dijeron no, debiesen de haber influido para que este constituyente no se instalara. Así de extremo y radical. Y tendrían que haber convocado entonces a una nueva elección de los 100. Yo creo que sería importante también legislar en ese sentido. Cuando las elecciones no alcancen el mínimo de ciudadanos que tengan que ir a votar para decidir cosas importantes, porque esto es importante, se debería repetir. El ciudadano debe ser más responsable y acudir a la urna para tomar este tipo de decisiones. Pero también hay que ver, los partidos políticos tuvieron mucho que ver con esto. Perdón que siga tocando ese punto. Avalaron esta elección que dejó a medias una constitución, porque solamente había 60 lugares para 60 personas, de las cuales los partidos políticos tomaron sus 60 candidatos propios y lo mandaron como si fuera una plurinominal, cuando debieron haber puesto un candidato y que la gente viera qué clase de candidato, ¿no? Pero se preocupaban más por tener un joven, un viejito, un indígena. O sea, son detalles. Es importante que la gente que sabe de la Constitución o que puede integrar con ideas, con aportes importantes, esté ahí, y no lo está.
¿Por qué Acción Nacional la avaló? Yo lamento mucho que los legisladores de Acción Nacional, que tuvieron la oportunidad de verdaderamente hacer un proceso constituyente serio y formal como han sido todos los constituyentes, hoy se dejaran llevar por un proceso de reparto de cuotas. Eso fue. Pero miren qué paradoja. El PRI sacó prácticamente la cuarta fuerza del Distrito Federal y resulta que con los designados va a tener más diputados constituyentes que los que le hubieran correspondido solo del proceso electivo constitucional o electoral. En esa dinámica, desafortunadamente, se pusieron de acuerdo. Esto es un producto del Pacto por México, que yo en muchas cosas no estuve de acuerdo, porque finalmente lo que generó es un proceso a modo para repartírselo entre algunos cuantos. Es decir, el ejercicio ciudadano tuvo muchos limitantes, cuando debería de haber tenido reglas parejas para todos. Ahí ni siquiera hubieran tenido que participar como partidos políticos, coincido totalmente, no tendría por qué haber sido una especie de plurinominal o de representación proporcional, pero con una injusticia total. A ti te respeto los votos como partido en bloque y a los independientes los divido para que jamás logren obtener. Es muy complejo que un independiente por sí solo lograra sacar un porcentaje ya siquiera de los partidos intermedios. Pero bueno, habrá que ver. Yo no sé si ellos tengan la legitimidad o el ánimo suficiente para constituirse en la Asamblea Constituyente. Ojalá alguien diga que no esté de acuerdo y no asuma. Porque en realidad lo que hace falta ahí es presencia ciudadana. Y 72% que dijo no, tiene que tomarse. Pues habría que ser congruentes y Acción Nacional debería hacer una declaración. Participamos para no dejar, o no sé, que nos diga por qué avaló esto. Mientras dejamos esto en el tintero, nos vamos a un corte comercial. Les recordamos nuestras redes sociales: por Twitter, @ASTL_TV, por Instagram, ASTL_TV, por Facebook, ASTL.TV, y por YouTube, ASTL_TV. Y nos falta el Twitter de Carlos. El Twitter de Carlos. Bueno, el personal es muy fácil, @PérezCuevasMX. @PérezCuevasMX y @MiguelMuñozNews. Y su servidor, @WebmasterAzul. En un momento regresamos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos de regreso en su programa Si yo fuera servidor público, y tenemos el tema de la elección en la Ciudad de México, la elección al constituyente y el tema de la transparencia, ¿no? Y también todo lo que sucedió en los demás estados. Lo que ¿no? sucedió en los demás estados. Que estuvo buena ahorita la importante, plática sí, que tuvimos aquí en el corte. Y decíamos, Carlos, a ver, son varias cosas para ir cerrando temas, y sobre todo en la parte electoral. A ver, de Acción Nacional, ¿quién fue el que ganó? Decíamos, Ricardo Anaya, ganó el PAN, el de las alianzas, ganaron los de las familias custodias. ¿Quién ganó de Acción Nacional? Bueno, primero habría que puntualizar el escenario, y lo dijimos al principio y solo lo puntualizo, nadie esperaba estos resultados. Sin duda, 7 gubernaturas es, por lo menos en la historia del PAN, como candidatos del PAN, no se había dado nunca. Cuando más candidatos o más gobernadores habíamos tenido en una sola elección, habían sido 4, siendo gobierno. ¿Y Anaya queda bien o queda mal? ¿Cómo queda Anaya? No, yo creo que de hecho es un dirigente que va a saber capitalizar, y de alguna manera ya lo empezó a hacer, y encontró un mecanismo que incluso logró desestabilizar hasta a Manlio Fabio Beltrán, que parecía algo casi imposible, o al menos era la historia que se había construido en torno a Manlio, que prácticamente era inamovible en esas cosas. Vimos que le ganó un debate con mucha fuerza, pero yo creo que habría que definir qué PAN ganó, porque sin duda en los 3 gobiernos estatales, como es el caso de Veracruz, como es el caso de Quintana Roo, y quizá un poquito menos, pero también ayudó en el caso de Tamaulipas, si no hubiese constituido una alianza con el PRD y con otras fuerzas políticas, quizá el triunfo hubiera sido más difícil o hubiera sido imposible. Es decir, hay varios escenarios. El primero es el de las alianzas, da resultado. Hay otro escenario que sin duda tiene que ver con algunos actores de mucho más peso PAN, como Javier Corral o como el propio candidato a gobernador de Aguascalientes, que además en el caso de Aguascalientes le vino a ayudar la propuesta del presidente de la República por el tema de los matrimonios igualitarios. Allá no solo los obispos sino se sumaron incluso otros organismos sociales y organismos de otros credos o confesiones a abiertamente pedir que no votaran por el candidato del PRI. Es decir, tuvo un efecto, y en otros casos pues fue el tema de la corrupción. De tal manera que en este esquema serenándose, no se puede hablar de un solo triunfo, y lo digo con un tema más como analista político desde una visión integral, porque hoy ya hay varios candidatos. Antes había 3 candidatos a la presidencia de la República, en el caso del PAN, Margarita Moreno Valle y el propio Anaya, que de alguna manera lo habían expresado. Hoy ya ha habido gente del PRD que ha destapado a Javier Corral, ya hay algunas otras opciones que al ver que el PAN se posiciona y nuevamente genera opción de triunfo, seguramente estarán diciendo cuántos candidatos serán, no lo sé. Y en el caso del PRI no hay que confiarnos. El caso del PRI es un tema, son también no están muertos, animales políticos, pueden reconstituirse, pero además hay que hacer un análisis sensato. Sí hubo, como ellos dicen, los arrollaron con 7 gubernaturas, pero habría que ver el caso de algunas que estuvieron muy cerca. Es decir, no hay grandes diferencias, salvo el caso de Tamaulipas, 16 puntos, pero hay otras que la diferencia son 2, 3 puntos, o lo cual no dice que están muertos. Es decir, ni las derrotas son para siempre, ni los triunfos son permanentes. Como lo dijo Manlio ayer, ¿no? De tal manera, y eso lo ha dicho muchas veces el PAN, porque yo tengo ya algunos ayeres en la política, como muchos otros, y hemos visto, vivido, sufrido derrotas y también obtenido triunfos. Y los escenarios se recomponen. Yo, por ejemplo, digo, llamaba a la serenidad a todos, y disfrutemos del triunfo, porque es un instituto político que ganó 7%, hay que disfrutarlas, hay que tener la sonrisa, pero hay que poner los pies en la tierra para ir cimentando una serie de acciones. ¿Por qué? Porque también desafortunadamente en nuestro partido hay muchos casos que se tienen que resolver, algunos de corrupción que se han generado por ahí, algunos esquemas que también tienen que ver cómo se vuelve a retomar a ciertos liderazgos, sumar a la militancia, procesos transparentes, y eso obliga a que se tome con tranquilidad. Y luego, esta es una elección estatal.
no va a generar necesariamente una inercia hacia el 17, ojalá, y digo hay que prepararnos, pero tampoco generará para el 18. Cuando Vicente Fox pidió quítale el freno al cambio, el PRI se llevó todo. Cuando Felipe Calderón en la intermedia pidió en la de 2009 que se sumara todo al PAN, no nos fue bien, como tampoco le fue bien a Zedillo con el primer congreso plural que se generó justo en una elección intermedia. Y después el escenario en la presidencial cambió, de tal manera que nadie eche campanas a vuelo y mejor caminemos con los pies muy firmes para seguir ganando esta nueva oportunidad en el caso del PAN que los ciudadanos nos dieron. No, sin embargo, esta elección sí da lecciones importantes a todos los partidos porque fuera de muchos pronósticos se presentaron las cosas de muy particular manera. Amén de lo que aunó el presidente Peña Nieto con sus declaraciones sobre los matrimonios homosexuales, que sí pegó en algunos estados muy conservadores, ¿no? Sí. Pero además yo creo que hay otro fenómeno, las redes sociales. Ahora sí las redes sociales generaron y jugaron un papel clave. Por lo tanto, por la rapidez de las redes sociales, a veces muchos de estos procesos se vuelven efímeros. Es decir, este domingo se ganó y ahí están los procesos. Pero no sabemos qué va a pasar con los otros 3 procesos en el 17. Y lo digo con un ejemplo claro. Hace un año, el Bronco era el gran referente de los independientes. Cierto. Y era prácticamente imbatible. Un año después, ya tuvo conflictos de motines, ya no tiene el control del gobierno. ¿Cuántos se le fueron ya del gabinete? ¿Cuántos se fueron del gabinete? ¿Y cuántos se le fueron de prisión, no? Y aparte, sí. Pero además también, ¿cuántos independientes en este momento no recibieron el acompañamiento ciudadano? Es decir, la dinámica va cambiando tan rápido que puede tomar de sorpresa a cualquiera que no tenga los pies en la tierra. Oye, a diferencia del proceso que tuvimos en el sexenio pasado con todavía el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, era como que muy claro, ¿no? Sí. El candidato, aunque nadie lo decía claramente, pero todos sabíamos que él era el candidato y que iba. Ahora no se ve claridad en este sentido, ni en el PRI, ni en el PAN, ni en ningún partido. ¿Esto es una buena o mala señal? Yo creo que es por lo menos una señal de alerta. Yo diría que es buena en razón de que cada quien atempere los ánimos, genere una ruta al futuro, sepa realmente cuál es la oferta que los ciudadanos están esperando y que en el caso del PAN, reflejado en estos 7 gobiernos, empiecen a dar señales claras de lo que la gente quiere. Transparencia, rendición de cuentas, honestidad y un buen gobierno. Y en el caso de los otros actores también dependerá si se mantienen con esos problemas que han tenido de derrotas, como en el caso de los triunfos, que no nos obnubilen. Y como decía don Luis Héctor Álvarez, si no nos derrotó la derrota, yo espero que no nos derrote la victoria. A ver, tú que tienes la oportunidad de estar con jóvenes universitarios, ¿cuál es el sentir de los jóvenes universitarios? ¿Qué te dicen a ti los jóvenes universitarios de la clase política, del proceso electoral? ¿Confían o no en los políticos? ¿Son omisos en querer participar? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué te dicen? Yo los siento desanimados, desencantados, sin interés en el tema de la política, pero también abiertos cuando hay propuestas que ellos entienden, que son claras, que manejan temas modernos como el tema de las redes sociales, que pueden encontrar a alguien cercanos a ellos hablando el mismo lenguaje, son receptivos. En general, desafortunadamente, no quieren involucrarse, pero sí son un factor muy importante porque cuando se mueven, definen elecciones. Y yo creo que en muchos procesos estuvieron presentes grupos de jóvenes porque fueron campañas muy dinámicas, muy en redes sociales, muy directas, muy presentes, pero también un tema complejo porque se vuelve un río revuelto. Sí. ¿No? Ahorita el tema es, ¿será bueno, será malo? Bueno, vamos a ver cómo se manejan las cosas desde la visión de cada uno de los partidos. Exacto. Lo que se quedó en el tintero, los temas de transparencia, todos estos temas que iban y juraron y prometieron en el Senado que se iban a tomar en la sesión extraordinaria. Que ahí está la sesión extraordinaria, pero no se acaba de tocar los puntos importantes. ¿Será por esto la elección pasada o va a pasar lo mismo a río revuelto? No, yo pienso que sí generó un factor. Los movimientos de la sociedad civil que se lograron articular muy bien y presentar propuestas muy claras y denunciar quiénes eran los legisladores que no acompañaron este proceso, yo pienso que en una alta carga sí les cargaron factura en este proceso del domingo. Y ahora vemos que tal parece que algunos no entendieron. Aparentemente el próximo lunes tendría que iniciar el periodo extraordinario ya para dictaminar al menos las 7 leyes anticorrupción y algunos otros procesos, el fiscal anticorrupción,
generaron una serie de andamiajes, la ley 3 de 3, que ya venía medio acotada, pero al final de cuentas la iban a discutir. Ahora lo que se ve es que se dice no se tiene el dictamen, y bueno, en términos legislativos no hay dictamen, no hay sesión. Van a caminar con otros temas que ya tienen resueltos, como el caso del desafuero de la chapodiputada, como le han denominado, algunos otros procesos de leyes secundarias, pero no están contemplando todavía el paquete anticorrupción, y por lo menos dicen que tratarán a partir del lunes de sentarse en las comisiones, lo cual de suyo parece que están volviendo a patear el balón. Ahora, de esta ley 3 de 3, para poder destrabar todo este asunto del 3 de 3, que a ti como senador te pondría en la posición de dar no solo tu informe, sino el de tu esposa, el de tu papá, el de tu mamá, el de tu tío, o sea, ¿hasta cuántos atrás estaríamos obligados, si fuéramos funcionarios públicos, en presentar este informe de qué tenemos o qué no tenemos? Si yo fuera tu primo, pues a mí no me gustaría que la gente supiera, porque el funcionario vas a ser tú, no yo. ¿Cómo destrabar todo esto? Bueno, una primera etapa es poniéndole más dientes. ¿Y qué quiere decir poniéndole más dientes? Que fuera mucho más eficaz y certero la exigencia de estos 3 de 3, tus compromisos o intereses, tus aspectos fiscales y tus bienes. El tema sustancial es que casi siempre se ha hecho, eso es un tema legal, formal. Sí. La diferencia está en que nunca se ha expuesto a la opinión pública. Claro. Pero inclusive el 3 de 3, yo pienso que es un gran avance, pero aún le faltan todavía muchos mayores andamiajes que le den fuerza. ¿Por qué? Pues porque muchos llenaron el 3 de 3 y no nos hablaron con la verdad. Resulta que hay algunos que tienen un carrito y tú los ves en la calle y no andan en un carrito. Algunos que dicen que ni tienen casa. Tienen un departamentito. Y todo está a nombre de la esposa, de la mamá, de la suegra. O viven en París. O viven en París y tú dices, ¿cómo? Si no trabajan. O otros que llevan ya 19 años en campaña y no... ¿Quién vive en París? ¿Quién vive en París? Bueno, sí, uno que anda por ahí. Okay. Un ex jefe de gobierno. Y dicen que en los mejores barrios. Entonces eso no cuesta nada. Otros se van a estudiar maestrías al extranjero y no sé cuánto, como si siguieran, caso Moreira. Sí. Y el tema no solo es que se presente, el tema es cómo se procesa esa información. En cualquier parte del mundo de países avanzados se hace obligatorio esto. Es más, los propios actores están interesados en decir, miren, tengo esto para que no me confundan con otras cosas, para que me den libertad de acción, para que yo pueda invertir, para que pueda tomar decisiones. Claro. Ni siquiera es obligatorio, sino uno lo asume como la responsabilidad de presentar. Ahora, tú como jurista, ¿cómo lo propondrías tú? Bueno, lo primero es que tendría que haber claridad de decir es obligatorio presentarla. Sí. Segundo paso, es también obligatorio permitir que se exponga a la ciudadanía. Dicen algunos. Es que no sabe, que se audite. Que se exponga abiertamente, que cualquier ciudadano, por una libertad o por un derecho fundamental de acceso a la información pública, diga, yo quiero saber qué tienes y qué no tienes, y que nada te restrinja. Dicen algunos, pero es que eso nos expondría para secuestros o que... Y dices, un momento, decían por allá alguna vez en el Estado de México, para eso te alquilaste. Para eso te... Si tú decidiste ser un personaje público y actuar, pues tú tienes que permitir que se revise todo lo que has hecho en tu vida. Y al menos en estos aspectos de la ley 3 de 3. Creo que eso podría obligar a que esto fuese diferente. Queda como una concesión. Quiero que se sepa, no quiero que se sepa. Bueno, para acceder a un cargo de tal magnitud debiese ser obligatorio exponer todo eso. Y yo creo que para lo que es el 2018, todos los candidatos a la presidencia de la República deberían de, ¿no? Deberían de, pero también el proceso de revisión debería de ser mucho más riguroso para que no nos digan que tienen un carrito y rentan en la colonia Roma. Sí, no, por ejemplo. Es terrible eso. Solo es imaginario eso. Cualquier parecido con la realidad es mera realidad. Es mera coincidencia, mera realidad, ok. Acción Nacional, ¿cómo está ahorita rumbo al 18? Pues bueno, yo veo que se siente animado. He visto respuestas de la militancia donde fue un factor que se recibió muy bien y que dicen vamos por la siguiente batalla. ¿Cuáles son las siguientes batallas? Estado de México, Coahuila, es decir, Coahuila, estados muy importantes y donde ha habido también complicaciones de delincuencia, de inseguridad o de temas también de malos manejos de recursos, como en el caso de la deuda de Coahuila. Claro. Entonces, en ese tenor, por lo menos yo veo a los militantes y a los dirigentes muy alentados, muy animados, con una sonrisa de oreja a oreja. Habrá que poner pies en la tierra, pero sin duda eso es un factor que al panismo le permite
sentirse competitivo. Y qué bueno que lo estás mencionando, porque inclusive en algunas declaraciones que hacía Jesús Zambrano, mencionaba, ¿no? Y estaba un poco molesto con Ricardo Anaya, porque dice, bueno, sí, sí ganó el PAN, pero también tiene que reconocer donde hubo alianza con el PRD. Sin duda, y yo creo que la propia realidad reflejó eso. Sí, lo reconoció en su conferencia de prensa, y creo que fue muy claro en agradecer la alianza al PRD, porque además el presidente del PRD había dicho, pongo mi renuncia si perdemos. Sí, Ahí claro. está, se la jugó y la hizo bien. Y bueno, está el caso de Tlaxcala. Quizás si hubiesen logrado el mecanismo para llegar a un acuerdo, Tlaxcala hoy también se hubiese ganado. Pero separado se volvió a 3 partes y ya no le alcanzó más que al PRI que pudo ganar. ¿Cómo ves Margarita Zavala, Moreno Valle, Ricardo Anaya? ¿Cómo los ves como para que se suban al ring? Yo creo que en general ellos han manifestado, expresado de una u otra forma que les interesa ser los candidateables para la presidencia de la República. Hoy se abre la baraja, al menos de los 7 gobernadores, seguro de los nuevos 7 gobernadores saldrá al menos un par o 3 más, entonces ya tendremos 6 en el escenario, más quizá alguno de los 4 gobernadores que ya están en activo con ese Miguel ánimo, Márquez, ¿no? esa euforia. De Miguel Márquez ya se empieza a escuchar que Sí. se está moviendo. Bueno, ya teníamos 6, 7, 8 tiradores, lo cual pone el escenario muy complejo. Margarita, Porque ¿con o sin Acción Nacional? yo creo que ya no hay opción, tiene que ser con Acción Nacional. Sí. Yo creo que sin Acción Nacional hubiese sido en un proceso donde al PAN no hubiera salido bien, y no solo salió bien, salió muy bien. Entonces hoy tiene la única opción y posibilidad de que sea con el PAN, lo mismo que los otros. Pero el gran reto será tratar de llegar a un acuerdo de partido que en verdad potencie al que más posibilidades tiene y se cierre filas en torno a un proyecto que puede incluir a todos, pero que al final de cuentas, si hay división, si se exacerban los ánimos, el escenario puede ser más complejo. El asunto, por ejemplo, de manera particular de Margarita Zavala, ser esposa de Felipe Calderón, expresidente de México, ¿a favor o en contra? Yo creo que tiene en algunos casos pros y contras. Digo, quien no quiere a Felipe dirá que no le abona, pero también habría que ser honestos en cuanto a la estrategia de toda la vida de Margarita. Ella ha sido un actor político permanente, tiene carrera propia. Ella siempre ha tenido permanencia en el partido, viene desde el PAN histórico, ha tenido participación siempre en los órganos internos y ha sido ya diputada federal, asambleísta, en fin, no es una dama de compañía. Sí, ya Eso trae es un equipaje importante. Es una política hecha y derecha. Ujú. Y yo digo, a unos les gusta, a otros no, Sí. pero sin duda es un gran activo, como lo son los otros. Lo ideal será que el partido se ponga de acuerdo. Yo pienso que solo a nadie le alcanza. Claro que sí. Comentarios. Mandamos unos saluditos rápido. Cristina Urias, Ernesto Milat, Brenda, Paola Lanís, doctora Lupita. Por aquí tenemos a alguien más, a Jóvenes TRAC, el equipo Pérez Chávez, muchas gracias. En fin, tu equipo está presente también aquí siguiendo la transmisión. Insurgentes Si Mixcoac. yo fuera Insurgentes Mixcoac, claro que sí, También. aquí está. Aquí está. Camila Bombela, Alexia del Valle, el 11 Mexicanos, el licenciado Truch, Arturo, muchas gracias, todos sus comentarios aquí los estamos leyendo y vamos a una pausa, ¿te parece, Jesús? Muy bien. Sí. Queremos saber dónde vas a estar ¿Dónde vas a estar? en el 2018. Esa es la pregunta importante. No se vayan, amigos, regresamos en un momento con su programa Si yo fuera servidor público. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bien, ya estamos de regreso aquí en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público. Estamos platicando con el doctor Carlos Pérez, que es el director de la Facultad de la Universidad Pontificia de México. Estamos hablando de elecciones, de lo que no nos gusta hablar, ¿verdad? Sí, a nosotros no nos gusta semana eso, con Puchi. semana. Carlos, estamos platicando ahorita en el corte. A ver, uno de las entidades, sin lugar a dudas, más importantes que tiene la República es el Estado de México, por su extensión, por el número de votantes, por todo lo que significa históricamente. Ya vimos que nadie es eterno, ya es lo que pasó en Tamaulipas, lo que pasó en Veracruz, lo que ha pasado, inclusive lo que pasó en el 2000 aquí en este país. Y todo el mundo se pregunta, ¿qué puede pasar en el Estado de México con lo que vivimos en esta elección? ¿Se puede o no se puede? No, sin duda, en el Estado de México puede pasar cualquier escenario. Puede pasar un escenario de alianza PAN-PRD que pueda ganar la gubernatura, puede ser un escenario que con este ánimo de 7 nuevos gobernadores o en total 11 del PAN, bueno, pues pueden empujar un proyecto y un proceso que puede ayudar al Estado de México y también ser competitivos solo como partido. Y luego va a ser un escenario también muy interesante, pues porque de ahí es la clase política del PRI que hoy está gobernando el país, de tal manera que prácticamente todos los reflectores se van a centrar en esa elección del Estado de México. ¿Hay posibilidades? Por supuesto. ¿Va a ser fácil? No va a ser fácil, pero bueno, ahí estaremos trabajando muy fuertemente para buscar algún representante, por lo menos en el caso del PAN, que verdaderamente sea competitivo, que logre sumar la mayor cantidad de uno que acuerdos. sea abogado, que sea director de alguna facultad de Derecho. No hasta ese punto de detalle, pero yo lo que diría es no me apunto, no me descarto, todo lo contrario. ¿De dónde he oído eso? Denme por muerto y etcétera. No, la realidad es que yo pienso y observo que dicta a que hay que ver realmente quién en un análisis sensato, en una revisión. Yo no me atrevería a decir ya de encuestas, porque hoy ya nadie cree en encuestas, pero en otro tipo de sondeos de opinión, de focus group, de relación directa con la gente, que nos pueda decir quién puede ser ese personaje que pueda tener mucho mayor fuerza. Y luego, sin duda, pues será el respaldo nacional y el de otros actores. El asunto, por ejemplo, comparándolo con lo que estamos viviendo a nivel nacional, tenemos ya más o menos claro cuáles son un poco los posibles tiradores o tiradoras de Acción Nacional, del PRI, del PRD, de Morena es un solo tirador permanente. Y en el caso del Estado de México, ¿cuáles son esos tiradores o tiradoras que podría tener Acción Nacional? Bueno, es un tema complejo. El Estado de México se había quedado un poco rezagado. De hecho, en la última elección el Estado de México para el PAN lo llevó a ser tercera fuerza y no se había recompuesto de alguna manera. Ahora con este ánimo parece que vuelven a surgir actores interesantes, pero al menos al día de hoy no veo todavía ninguno que diga yo voy al frente. Ha dicho José Luis Durán que quiere, y para efectos de datos históricos ha sido el que más alta votación ha tenido. El que se le acercó a Montiel, ¿no? Sí, mucho, y prácticamente si el proceso hubiera sido un poquito más largo, gana. Y no veo otros, suenan nombres, suena Josefina Vázquez Mota, suena Ulises Ramírez, suena alguno de los posibles alcaldes de Huixquilucan, Naucalpan o Atizapán, que yo lo veo muy prematuro, pero al final de cuentas son nombres que se han estado ahí. Ahora, Durán es el eterno candidato, ¿no?
Pues de alguna manera ha competido 2 veces, pero habría que hacer un análisis de oportunidad real. Claro. Cabeza de Vaca en Tamaulipas hasta la segunda. Cierto. Aguascalientes, Orozco hasta la segunda. Ok. En el caso de Javier Corral era su segunda oportunidad y yo creo que eso da pauta, porque por lo menos en el caso de José Luis Durán, que es el que más claramente ha dicho, pues es un panista de renombre, con prestigio, 2 veces alcalde de Naucalpan, y bueno, pues ahí hay un nombre, hay muchos más, habrá que ver quién realmente puede tener esa presencia que se requiere y sobre todo aglutinar los acuerdos necesarios porque el Estado de México es muy complejo. Pero hay gallos suficientes. Yo pienso que puede ser alguno de los que ya se haya nombrado o inclusive algún ciudadano que Alguien pueda en estar- alianza, que vaya en alianza. Así es, que yo lo veo muy complejo porque en el Estado de México se refleja Ajá. un porcentaje, a pesar de que está muy disminuido ahora el PRD, Sí. más tripartita. Tienen estructura, han ganado. Encinas fue senador de primera minoría Sí. y así, entonces tienen fuerza. Es difícil una alianza así cuando prácticamente los dos actores que pueden unirse tienen fuerzas similares o por lo menos se han invertido en que una vez ha ganado uno y otra vez ha ganado otro. Un comentario nada más de A ver. alguien que nos escribe, Cristina Urias, dice, el gran contra de Margarita Zavala es la guardería ABC. ¿Tú crees que realmente eso sea una carga importante? Habría que decir, por lo menos en el caso del antecedente ABC, la Corte se pronunció muy claro en dónde veía que pudo haber estado las responsabilidades. Margarita Zavala, pues no veo cuál puede ser la contra, dado que ella no tenía de alguna manera una responsabilidad directa. Pero al final de cuentas, en la política seguramente veremos eso y 1000 cosas más que le dirán a ella y a los otros que aspiren. Vimos ahora procesos electorales muy sucios, que decían que eran de guerra sucia, y yo tengo que decir que habría que diferenciar. Una cosa es guerra sucia. ¿Qué es guerra sucia? Calumnias, difamación, mentiras, eso es guerra sucia. Pero hay otra campaña que se llama campaña de contrastes. Si el señor robó y está demostrado, Claro. pues el señor es un ladrón. Claro. Si el señor mintió y está comprobado, el señor es un mentiroso. Entonces ahí no hay guerra sucia. En otros países del Son mundo hechos, ajá. se dicen los temas para que... El problema de México es que a los ciudadanos quieren tratar de infantes. El día de la elección, ley seca, que nadie beba. Por favor, pues compraron ayer, Pues antier o sí. la semana pasada, Sí. ¿quién va a estar esperando? O este tema de, no oigan eso, sus oídos castos y sus ojos no pueden... No, un momento. Si el señor se corrompió, si tiene problemas, si tiene doble vida y lo comprueban, pues que los ciudadanos decidan. El INE tendría que ser la autoridad que determine qué no es guerra sucia, o qué es guerra sucia y sancionarlo. Y en el caso de la confrontación, los ciudadanos tendríamos que decidir ¿Habría que qué creemos darle y qué no. más dientes al Instituto Nacional Electoral? Pues antes de darles dientes, primero habría que decirles a los señores del Instituto Nacional Electoral que son jueces, que son árbitros Ajá. y que tendrían que estar más presentes en los procesos. Estos anuncios de que todos habían ganado, Ajá. de que de pronto todo el mundo tenía números favorables, también obedece a que el árbitro estuvo algo ausente en las elecciones y que este proceso electoral que construyeron Ajá. no sirvió del todo porque al final de cuentas tenían ya organismos locales electorales, ahora están encima del INE y entonces Claro. hay una mezcla enorme. Yo pienso que nunca va a dar resultado una reforma cuando se hace a modo con nombre y apellido. Si solo se piensa en el siguiente proceso electoral, dañas a unos y beneficias a otros. Se tiene que pensar en procesos electorales permanentes, reglas claras, pisos parejos, autoridades firmes Sí. y evitar la impunidad. Cuando eso sea, entonces viviremos una auténtica democracia. ¿Qué calificación le das al INE? Pues yo ni siquiera le daría calificación porque Ups. más bien lo vi ausente. No estaba. ¿Podemos confiar en el INE en el 2018? Bajo como hoy pareció que se presentaron, deja muchas dudas. Al menos deja muchas dudas, pero de aquí al 18 tienen la oportunidad de recomponerse, asumir la responsabilidad y dar la cara. ¿Dónde vamos a ver a Carlos Pérez en el 2018? Trabajando muchísimo en una trinchera para que al Estado de México y al país le vaya bien. Ahí me veo. Todavía no sé cuál trinchera. Una pero trinchera de en el que Estado de vamos a estar México, trabajando. ¿en dónde? No, ya para el 18 estaremos trabajando en beneficio del país. Veremos de qué manera para tratar de lograr que nuevamente haya alternancia. Te recordamos inclusive que estuviste muy cerca de Josefina Vázquez Mota Sí. en el proceso electoral pasado. ¿Tú te ves cercano a alguno de los candidatos, de los que puedan quedar? Yo más bien he tratado de vislumbrar que me encuentro más cercano al PAN en el que creo, el PAN de los valores, de los principios, de la doctrina, el PAN que defiende el humanismo, la familia, la vida, porque yo veo muchos, por eso alguno decía por ahí, ¿cuál PAN?
yo veo a algunos que les da hasta como pena, temor hablar de estos temas cuando son parte de la doctrina, cuando desde la fundación en 1939 es la esencia del partido. Y yo me veo ahí, vamos a ver qué, porque ciertamente hoy existen varios panes y entonces en Tutti Frutti a veces no. Obviamente, con respecto a tus principios de doctrina y todo, también será con respeto a la ley, que en los lugares donde está permitido, por ejemplo, el matrimonio entre mismo género, ¿habrá respeto como si tú fueras otra vez autoridad? Mira, yo lo voy a plantear conforme a lo que pienso y creo y desde mi visión jurídica o constitucional. ¿Estas minorías requieren reconocimiento? Sí, por supuesto, sin duda, es una realidad. Sí, ya lo mencionabas, Y o sea, no podemos tratarlos como niños chiquitos. Y desde el tema de los derechos humanos, es su decisión, si ellos toman esa decisión de vivir juntos en ese contexto. Cuando hablan de igualdad, entonces decimos que igualdad es manzanas con manzanas y peras con peras para que nos entendamos. Claro. Este tipo de sociedades pueden procrear, pueden garantizar que la vida continúe y las sociedades se desarrollen, no, porque es un principio de naturaleza. Luego entonces no hay igualdad. Entonces, es decir, el matrimonio es una figura, hombre, mujer, hijos, que garantiza el crecimiento de la sociedad. Me refiero al crecimiento en cuanto a la continuación de la especie, para que no confundamos los términos. Y en el otro caso, si los señores quieren asociarse, vivir, desarrollarse bajo, tienen toda la libertad. Nada más que lo que no se puede permitir diciendo que es igualdad, lo que no es igualdad, destruya figuras que tienen otra naturaleza. Esa es la diferencia. Y dirán, está hablando de temas religiosos, es un tema mucho. No, son temas antropológicos, sociológicos y jurídicos. El tema es cuando uno entra a estos debates, lo primero que dicen es que es homofóbico. No nos da miedo, podemos dialogar, construir, de eso se trata, es una sociedad. Es más, desde la visión humanista del PAN, y yo creyendo en el tema de los derechos humanos, tienen dignidad por el solo hecho de ser personas, ¿no? En temas religiosos, el propio Papa ya dijo que tienen dignidad. Nada más que eso no les da la pauta para que se transgredan derechos como los de los niños. Los niños tienen derecho a un padre y a una madre. No las parejas del mismo sexo a tener a un niño, porque naturalmente no lo pueden hacer. Es decir, llamarle a cada cosa por su nombre y presentarlo con argumentos específicos. ¿Será tema de campaña en el 2018 en el Estado de México? Yo creo que sí. De hecho, hace poco, algunos meses, el propio gobierno del Estado de México entró a una iniciativa que presentó al Congreso local para discutir estos temas. Yo creo que ahora les va a dar temor porque ya vieron las consecuencias que se generaron. Inclusive el mismo Francisco Labastida fue muy claro y muy crítico en Bueno, ese sentido. hubo priistas. Entre otros más. Sí, pero ese otro que dijeron no estamos de acuerdo en eso. Y de alguna manera yo pienso eso. Se les garantice su derecho, pero que no destruyan otras figuras que son de otra naturaleza. Pues vamos por la recta final. 4 minutos. 4 minutos, nada más, a ver rápidamente, nada más para cerrar ese tema. Por lo que pasó el domingo pasado, ¿tú crees que esta iniciativa que lanza el presidente de México sobre los matrimonios igualitarios, crees que vaya para atrás? Yo pienso que se presentó esa iniciativa con el afán de desviar la atención. Yo pienso que el presidente y su gente nunca midieron la consecuencia social que iba a haber, pero en esencia contradecía lo que al menos unos meses atrás decía el propio presidente, que ellos no estaban a favor de eso. Pienso que el tema anticorrupción los rebasó, que los ciudadanos estaban exigiendo esa ley 3 de 3 y que entonces tuvieron que sacar una iniciativa de este tipo para tratar de desviar la atención, nada más que nunca calcularon el daño que les generó. Sí. Los ciudadanos salieron, respondieron, exigieron y ahí están los resultados. Perfecto. Y en estos últimos minutos, un mensaje, sobre todo, siempre me gusta que den ese mensaje a esa sociedad que no participa, a esa sociedad indiferente, esa sociedad que no sale a votar, que no quiere hacer algo, vamos, o sea, por su país, por lo que tú quieras y mandes, tengan o no tengan razón. Me gustaría que les dijeras. No, sin duda. Un mensaje. Yo los invitaría a que no permitan que sean otros los que decidan por ustedes. Al final de cuentas, pareciera que al no participar mandamos la señal de que no nos interesan esos procesos y que nos van a llamar la atención. Eso es lo peor que puede pasar en este país. En otras partes del mundo, y lo digo con mucha responsabilidad, no soy malinchista, el tema de los parados en España obligó a sacar a millones de ciudadanos a la calle a decir, ya basta, no nos traten así, y a cambiar y modificar las cosas. En cualquier país, por menos de lo que ha sucedido en México, salen a la calle para denunciar, exhibir y cambiar gobiernos. Aquí nos enojamos, decimos palabrotas y después hacemos chistes. Y se nos olvidó esperar el siguiente caso, porque fue
Casa Blanca, moches, ligas, y siempre fue un contexto. Yo los invito, en verdad, a que si queremos un México diferente, distinto, un México moderno de desarrollo, de oportunidades para nuestros hijos, nuestras familias, nos involucremos. No nos demos por vencidos, no nos dejemos engañar, pero que exijamos participando, no solo con el voto, porque eso está muy rebasado. Que a partir de votar también exijamos, pidamos cuentas a los legisladores, a los gobernantes les digamos que hagan un buen trabajo, que no se lleven el dinero que no es de ellos, es decir, que fiscalicemos, que revisemos, que exijamos y que estemos presentes en la dinámica del país. Muy bien. Carlos, muchísimas gracias. Miguel, muchas gracias. Y estaremos aquí en comunicación y esperemos verte muchas veces. No, bueno, las veces que nos inviten, con todo gusto. Como Las veces director que y quieras, como es tu caso, candidato, ¿no? Sí. Candidato a el Como Estado de México, como 18. candidato a postdoctor. Ah, bueno. Bien. Bueno, pues muchas gracias, Pues César. muchas gracias, Miguel. Sí. Amigos, pues Nos los vemos. esperamos la semana que viene, jueves, misma hora, misma estación, y pronto habrá sorpresas muy importantes. Estén pendientes. Hasta la próxima. Ándale, adiós.